hoja de Excel que acabo de abrir, como números. La primera, el periodo, y la última. Ay, qué ver. No, a ver. Yo quiero la primera y la última. Voy otra vez. Acuérdense que lo que necesito ahora es crear un archivito con el espectro que va a ser el que vamos a introducir en el programa de análisis. Entonces, control copy. Y yo, ¿por qué no pude? Esto lo borro, lo elimino, que lo quiero copiar. Mismo, pegar, ejemplo, con el mismo formato. No quiero todo eso. ¿La primera y la última, no? Sí, la primera y la última. Solo necesito dos columnas: periodo y aceleración. Bueno, a ver, aquí está. Borro todas estas, ¿no? Ya para que sea más fácil. Eliminar. Acuérdense que yo necesito la primera, que es las abscisas, y la última, que son mis ordenadas del espectro reducido. Entonces lo estoy poniendo aquí, pero por una razón, porque tengo que construir un archivo en TXT, porque así es como lo quiere el programa de análisis. Y de hecho, voy a borrar este, porque no tengo que tener más que la información del periodo y de la aceleración. Es todo lo que se requiere. Entonces, una vez que ya tengo hecho eso, pues simplemente lo voy a guardar como si fuera un archivo de texto. ¿Sí? Entonces, vamos a guardarlo como un archivo de texto que voy a poner en una carpeta que se llame, no, lo voy a poner en la raíz. Lo voy a poner aquí en una carpeta que se llama Tijuana, porque aquí voy a guardar el archivo. Acuérdense que QSAP genera muchos archivos, entonces es importante que definan una carpetita particular para el ejemplo. Y aquí le voy a decir que me lo guarde como un archivo de texto y voy a ponerle delimitado, pues delimitado por tabulaciones. A ver si lo hace correcta. Ya se murió. Bueno, casi está aguantando. Bueno, entonces acuérdense que el espectrito que hicimos tenemos que guardarlo en el archivo TXT, porque es el que tenemos que meter en el programa de análisis. Entonces aquí voy a poner pues sismo simplemente, sismo Tijuana, sismo guardar. Me dice que obviamente pues no se puede guardar porque es un archivo de texto. Le digo que no me importa, que está bien, que lo haga así, y nada más verifico que realmente en mi carpeta de Tijuana, aquí está mi carpeta de Tijuana, lo haya puesto. Aquí está, sismo. Si se dan cuenta, ya lo guardé. Voy a señalárselos nuevamente: Tijuana, sismo T, lo abro y aquí está, dos columnas: aceleración, periodo y aceleración. Es todo lo que necesito, ¿correcto? Entonces, en el momento en que el programa calcule el periodo, las formas modales, y calcule un periodo de 0.6, se va a venir al programa, a este archivito, lo va a detectar y va a obtener el valor que le corresponda, y con eso calcula la fuerza sísmica. De las diferentes formas modales va a ser lo mismo, y al final va a ser una combinación de suma de cuadrados de fuerzas. Entonces ya lo tengo aquí, ya no me preocupa, lo dejo aquí como dato de entrada. Segundo, entonces esta hojita este archivo de Excel pues nada más fue temporal para poder hacer este proceso, ¿sí? Acuérdense que esto pues, sí lo necesitaba, sí lo original, no lo quiero guardar. Aquí está, me regreso al mismo punto. Y ahora sí, reviso cuáles son las condiciones de mi ejemplito. Son 1, 2, 3, 4 crujías, 6 niveles, alturas, distancias de crujías, el material que es concreto y dimensión de las secciones.
como les dije, es un ejemplo que siempre uso, pero que pues para fines de lo que vamos a hacer es suficiente, no tengo por qué hacer más complejo este ejemplo. Entonces vamos a empezar con su programita SAT 2000, ya todo el mundo lo abrió. Es sencillito, pero me parece que va a ser muy importante. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que las unidades de fuerza, las unidades que vamos a manejar sean las mismas del ejemplo. Entonces aquí dice, yo tengo mi opción de kilogramos fuerza masa. Entonces vamos a manejar kilogramos fuerza masa. Perdón, kilogramos fuerza metros. ¿Sí? Y para empezar con mi ejemplito, pues voy a crear un modelito desde las plantillas que ya maneja. Acuérdense que SAP tiene la capacidad de manejar, de proporcionar herramientas de generación de geometrías. Entonces, como es una estructura interna plano, pues vamos a seleccionar la segunda opción, que sería un marquito plano, y la información básica que tenemos, ¿no? ¿Cuántos niveles tenemos? Pues ya sabemos que son 6. ¿Perdón? Sí, aquí está. KGF-M, kilogramos fuerza masa. El primer punto es verificar que estamos usando las mismas unidades, y el segundo punto sería ya un archivo y crear un nuevo modelo desde las plantillas, ¿sí? Desde la plantilla. Entonces aquí tenemos varias opciones, ustedes ya lo verán después todas las que quieran, pero el ejemplo va a ser con un marquito plano en donde aplicarle la información que me pide son número de niveles y número de crujías, y número de crujías que son 4. ¿Sí? En la altura pues son 3,5, no hay cambio, pero en las crujías sí. Ese ejemplo lo puse adicional para que se viera que sí se maneja el SAT, para que sea muy sencillo. Le estoy poniendo 5 y después las voy a mover para que sean las dos del centro de 6. Entonces ya con eso pues tengo mi geometría rápida. Esta versión estudiantil se puede hacer muchas cosas, pero está muy limitado el número de nudos. Entonces para ese ejemplo aplica perfectamente porque son pocos nudos, pero si quieren hacer ejemplos más grandes pues ya no les va a servir. Bueno, siguiente paso después de definir la geometría es entonces, segundo paso es en función de mi, como decía, las crujías del interior son de 6 metros y las dos exteriores son de 5. Entonces simplemente hay que corregir eso. ¿Cómo lo corrijo? Señalando todos estos nudos, los nudos de la derecha, y diciéndole que me las mueva 1 metro en dirección X. Si se dan cuenta que yo tengo X, Z y hacia mí tendría Y. Entonces en X, lo muevo 1 metro. Y con eso tengo mi crujía de 6 metros. La primera crujía interior. Aquí lo vamos a ver otra vez. Señalo todos los elementos que quiero mover, fundamentalmente los nudos, ¿sí? Le digo editar, mover, y tengo un incremento de 1 metro. Ah, sí, pero pero sí, ya lo hicimos. Vamos. Yo lo que recomendaría es que cerráramos, abriéramos totalmente para que tengamos solamente esa. Eso está bien. Como así, ahora sí, editar, ahí, y mover, move. Y hay que recorrerlos 1 metro a la derecha. No solamente uno, porque es en el muy bien, y ahora hay que hacer el resto, lo mismo, pero con los elementos, porque hay que recorrer. No hay problema. Entonces ya están, no, pero hay que verificar primero de unidades. Kilogramos fuerza, ahí abajo, KGF, abajo.
Primer punto. Yo ampliaré toda la pantalla para evitar que esté, ahora sí. Y en File, muy bien, vamos a New Model, no, otra vez, regresamos, cancelar, File, New Model, ahí, ¿sí? En ese, y ya tiene varias alternativas, entonces seleccionamos la de macro plano, esa, y ya le ponemos los datos que tenemos, ¿no? Niveles 6, crujías 4, altura de niveles 3.5 y bahías 5, 6, 4, 3, 5, no, 3 y 5. Pues ok, ya tenemos. Pues trabajemos con esta, aunque esa, si seleccionamos aquí ese de bonitas, podemos darles las diferentes vistas. Pues esta, la otra, la misma, ¿no? Entonces ahora, como las crujías interiores tienen 6 y 6, seleccionamos todos estos nudos arrastrando como si fuera sí, pero nada más hasta, sí, eso, pero hasta esta línea, punto. Bajito, al otro, ahí, seleccionamos, y todos esos nos vamos a recorrer 1 metro a la derecha, en medio. 1 metro porque sí tiene 5, 6 y move. Move. Bien, y ponemos delta 1. O sea, todo eso lo estamos recorriendo 1 para incrementar esa crujía. Sí, solamente que estamos recorriendo todo. Y entonces hay que hacer ahora con esto para que las dos crujías interiores pues tengan 6 metros. Podemos correr esa pantalla porque es una lista. Pero ya nada más, no, ya esa aquí. Hay que recorrer los 1 metro a la derecha. Y ya con eso tendríamos 5, 6, 6 y 5. ¿Sí? Y ya tiene el 1, entonces dejamos el 1. Ya, tenemos todo. Entonces, con esto tenemos el inicio del modelo y vamos a hacer otros cambios rápidos. Por ejemplo, que todos los nudos, como es una estructura, un ejemplo sencillo, pues voy a considerar que está empotrada toda mi estructura. Entonces, le voy a decir que todos estos nudos, aquí tengo un triangulito que corresponde a las restricciones de los apoyos. Entonces, por favor, hay que picarle y decirle que es una condición de empotramiento. Es decir, simplemente restringe todos los movimientos, ¿no? Entonces, le ponemos empotrada y cambia la formita de la base a una especie de T invertida. Entonces ya tengo geometría, tengo tipo de apoyos. ¿Qué necesito poner ahora? Pues las secciones. Acuérdense que ahora necesitamos poner secciones. Tenemos dos solamente, columnas y vigas. Columnas son de 40 por 40 y vigas son de 70 por 30. Entonces vamos a definirlas. Son definición. Perdón, material. Como es un ejemplo didáctico, yo no voy a hacer ninguna modificación al material. Por favor, vayan a definir material, solo tengo que revisar una condición. ¿Ok? Definir material y voy a revisarlo a través de Modify o Show para que me muestre lo que tengo. Y aquí sí les voy a pedir que por favor pongan el masa por unidad de volumen 0. ¿Por qué razón? Porque en un análisis dinámico, las cargas, en este ejemplo en particular, la carga de 30 toneladas, en teoría incluye la carga viva, carga muerta y carga por todos los factores. Entonces, si yo aquí no le pongo 0, va a la carga de 30 toneladas, pues le va a agregar el peso del elemento, porque yo voy a poner una sección. Entonces, si pongo esa sección, pues al final voy a incrementar nuevamente el peso y no coincidirá el ejemplo que estamos haciendo con los resultados que acabamos de obtener. Entonces, aquí la idea es que este término sea 0, solamente ese punto. Masa por unidad de volumen. Y yo voy a tener la contribución de la rigidez, pero no voy a tener contribución de masa. Simplemente, ¿correcto? Entonces, póngale 0. ¿Qué se refieren los que están arribita? ¿El tipo de...? Bueno, acuérdense que las propiedades de los materiales tienen ciertas propiedades, entre ellas la centropía y la ortopropía.
Entonces son ya propiedades que están muy relacionadas con el material y que deberían de definirse, pues si tenemos que como es concreto, pues es un material que se considera isotrópico. Nada más. Aquí todo lo demás, como les dije, si se dan cuenta, son peso por unidad de volumen, son 2.400 kilogramos, que es el peso volumétrico del concreto, o sea que coincide. Y todo lo demás vamos a pensar que está muy bien, que no vamos a hacer ninguna modificación. Solo el único cambio es en la masa, que quiero que pongan cero. Entonces ya tengo material. Ahora voy a definir secciones. En Frame Section, por favor, vamos a crear dos. Una que va a ser columnas y otra que va a ser vigas. Entonces, le voy a decir que me agregue, aquí tengo una opción de agregar, y con esta pestañita, y le voy a decir que me agregue una sección rectangular. En donde esa sección rectangular le voy a poner como nombre columna. ¿Perdón? No importa, agregar. Sí, podemos importar secciones. Si son secciones de acero, podemos importarlas de esos archivos que tenemos de la ICC.